agradezco a la ADE la oportunidad de presentar, bueno, algunas ideas sobre un cubano y latinoamericano universal como es José Martí y Pérez, ¿no? Voy a tratar de sintetizar algunas valoraciones que hemos hecho sobre ese humanismo práctico en José Martí, que están expresadas primero en un libro que se publicó acá en Colombia por el convenio Andrés Bello, Humanismo Práctico, Humanismo y José Martí, el humanismo en América Latina, y luego este otro que se publicó en Cuba, en mi ciudad natal, en Santa Clara, que lleva el tema de esta conferencia, o sea, sobre humanismo práctico y latinoamericanista en José Martí. Pero también me voy a utilizar una conferencia que dio mi esposa Alicia Machado Pardo en el Congreso Internacional de las Cátedras José Martí en la Universidad de Panamá en el 2003 sobre las ideas educativas, ¿no?, de José Martí. De manera que voy a tratar de integrar, ¿no?, estas reflexiones de una forma lo más conjunta posible para tratar de dar una imagen lo más aproximada de por qué hablamos de un humanismo práctico, ¿no?, en el pensamiento de José Martí. Primero, debemos aclarar el término, ¿no?, de humanismo práctico, que no es nuestro, es un término que utilizó Marx en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, cuando hablaba de un humanismo positivo, humanismo concreto, también llamó humanismo práctico, y yo creo que ahí se estaba refiriendo Marx a una crítica a ese humanismo abstracto, humanismo filantrópico, que no tiene una vinculación orgánica, ¿no?, con una praxis social, una praxis política. Y a nuestro juicio, en el pensamiento no solo de José Martí, sino en general, en el pensamiento latinoamericano, hay muchas, pero muchas, ¿no?, expresiones que tienen que ver con el humanismo práctico, desde las primeras incluso manifestaciones del pensamiento latinoamericano. Pero bueno, en el caso de José Martí, hay que destacar que es alguien que se forma, y eso es importantísimo en la valoración de su pensamiento, bajo la influencia de un gran maestro cubano, Rafael María Mendive, que a su vez era heredero de esa tradición pedagógica ilustrada, ¿no?, del pensamiento cubano de José de la Luz y Caballero y de Félix Varela. Y destaco esto porque en la vida de José Martí, la figura de un maestro es esencial, ¿no? Yo cada vez que veo la carta famosa de Albert Camus a su maestro en Argel, cuando le dieron el premio Nobel, ¿no?, de agradecimiento a lo que había sido el maestro de Camus en su formación, cuando él no tenía condiciones para estudiar, me acuerdo un poco también de la misma situación de José Martí. Y por eso yo recomiendo a los que estén interesados en esto que vean la película cubana El Ojo del Canario, que está en películas cubanas gratis en internet, que es la vida, la infancia y la adolescencia de José Martí, y ahí se destaca mucho cómo hijo de un militar español de Valencia y de una canaria, pues que no quería el padre que estudiara porque quería que lo ayudara económicamente, era el único varón, ¿no? Sus otras eran hijas, las hermanas de Martí. Sin embargo, Mendive lo acoge en su seno y lo forma en su casa, en su biblioteca personal y en su escuela. Y gracias a esa labor tan trascendental, ¿no?, del maestro, es que José Martí desarrolla primero una precoz labor intelectual, que incluso su labor literaria despierta desde muy temprano, ¿no?, cuando escribe un drama, Abdala, tal y como se llama la vacuna cubana contra el COVID, que tantas vidas está salvando, no solamente en Cuba en estos momentos, ¿no?, y así se llama una de nuestras 5 vacunas creadas en Cuba, Abdala, y que es un drama de un héroe griego en que aquel adolescente dice: madre patria no es el terruño que pisa nuestro suelo, patria es humanidad. Ese concepto de patria es humanidad viene de todo el cosmopolitismo, ¿no?, y toda la visión internacionalista que se está formando en la ilustración latinoamericana, porque no es solamente Cuba, también los ilustrados
neogranadinos del Cono Sur ya tienen esa idea a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? De que hay una ciudadanía universal. Y eso no es exclusivo de Kant, eso también lo vemos incluso hasta en los estoicos antiguos, ¿no? Es decir, que el hombre no es solamente el que se considere vinculado a un terruño, ¿no? En particular. Y por eso las reflexiones antropológicas de José Martí deben ser el punto de partida para una mejor comprensión de ese humanismo práctico y de ese latinoamericanista. Porque incluso Félix Varela, ese primer sacerdote que nos enseñó a pensar, decía que él se sentía más americano, en el sentido no de que hoy, como se llama, solamente quienes nos quitaron hasta el nombre, ¿no? Como decía Francisco de Miranda, ¿no? Sino americano en el sentido integral, ¿no? Y lo que hoy llamaríamos, ¿no? En este caso, latinoamericano. Ahora, en la formación intelectual, filosófica, pedagógica, política de José Martí, hay muchas influencias, porque no solamente está la influencia, en este caso, de los autores cubanos, él incluso tuvo un parte de tiempo de su infancia también en Valencia, donde vivían sus tíos, pero cuando es deportado por razones políticas a los 16 años, por enfrentarse al régimen colonial español, lo deportan a España y se forma en la Universidad de Zaragoza, donde estaba de moda el krausismo, esa filosofía ecléctica en que hay elementos positivistas por un lado y elementos espiritualistas por el otro, y tienen, claro, lógicamente. Martí estudia filosofía, derecho y letras en esa universidad, se forma en la cultura española, ¿no? De ese ambiente, y claro que tiene una influencia. Sin embargo, cuando llega a México, primero hay dos hechos importantes en la vida de José Martí. Uno que tiene que ver con su adolescencia, cuando el padre un día lo lleva a visitar la finca de un amigo y ve a un esclavo negro ahorcado. Y aquello impresionó tanto a aquel jovencito que le dice: padre, yo voy a luchar no solamente por la libertad de esa raza, sino por la libertad de todos los hombres, porque dígase hombre y se han dicho todas las razas. Entonces, ese impacto, ¿no?, de un esclavo negro ahorcado, pues va a impactar mucho en aquel adolescente, pero también lo va a impactar cuando él llega a México y luego a Guatemala, donde es profesor incluso de filosofía y de literatura, y conoce al indígena, porque en Cuba, ustedes saben que igual que en Dominicana y en Puerto Rico, los españoles no dejaron ni para muestra, ¿no?, de las razas originarias de los pueblos, ¿no? Y entonces ahí ese contacto con el indio lo llevará a decir: bueno, esta América no se salvará si no se estanca la sangre cuajada del indio. Entonces esas son dos vivencias importantes en la formación del pensamiento martiano, su crítica a la esclavitud y su crítica, ¿no?, a la forma en que ha sido tratado, ¿no?, los pueblos originarios. Luego, cuando viaja a Estados Unidos y encuentra una sociedad industrial desarrollada y cubre como periodista del New York Daily Tribune algunos sucesos, como hasta la huelga de Chicago que da lugar al 1 de mayo, se da cuenta de lo que significa la clase obrera. Y entonces, por eso también tiene una influencia de la vida política norteamericana, donde desarrolla incluso la mayor parte de su actividad intelectual y política por más de 15 años. Y ahí recibe la influencia del filósofo norteamericano Emerson, ¿no?, indudablemente, ¿no? Pero como coincidiríamos con Cinto Vitier de que Martí no se dejó seducir por filósofos, sino por héroes y mártires. Y hay dos figuras imprescindibles en el pensamiento de José Martí: Jesucristo y Bolívar. Esos son dos referentes importantes, ¿no?, en la obra y en el pensamiento, ¿no?, del humanismo martiano. Ahora, si algo caracteriza, y esto es importante para la labor pedagógica que él va a desarrollar después como profesor, y sobre todo por las ideas educativas que va a desarrollar posteriormente, es la consideración de que el ser humano, lo que él en su ensayo célebre Nuestra América, que yo recomiendo a todo latinoamericano, igual que la Carta de Bolívar de Jamaica, conocer, y no solamente conocer, sino estudiar, Martí parte del concepto de un hombre natural, que es el indio, es el negro, es el obrero, es el campesino, ¿no? Y él dice: el hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior mientras ésta no se vale de su sumisión,
para dañarle, o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Fin de la cita. Es decir, esta cita que está en nuestra América ya nos demuestra que en su concepción del ser humano no hay un ser humano abstracto, no hay un ser humano que se enfrenta a quien lo agrede, a quien le daña, ¿no? Aunque hay una profunda confianza, como le cuenta a su hijo en uno de sus poemas, ¿no? En el Ismaelillo, de que él tiene fe en el hombre, en lo mejor de él, ¿no? Así. Incluso es célebre que José Asunción Silva, el poeta colombiano, se suicidó con los versos sencillos de José Martí en la mano, para que vean la influencia que tuvo Martí, no solamente en la literatura. Incluso su gran amigo colombiano, José María Vargas Vila, fue quien le presentó a Rubén Darío, quien sería después un gran poeta nicaragüense y universal, y Darío hasta se arrodilló delante de de José Martí, por considerarlo la figura máxima, ¿no?, del modernismo, de la literatura y de la poesía latinoamericana de fines del siglo XIX. Ahora, la concepción antropológica de José Martí parte de que, como él dice también en nuestra América, que hay que confiar en lo mejor del hombre, pero también desconfiar, ¿no?, de lo peor de él. Y hay que dar ocasión a lo mejor, decía él, para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Incluso dice él que hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla, ¿no?, que se despierta sobre todo, ¿no?, en las guerras. Entonces, el Martí tiene una visión muy realista, ¿no?, del ser humano, ¿no? Una visión que parte de la concepción de que el ser humano es un ser perfectible, y por eso él imbuye a los niños, cuando le escribe en La Edad de Oro, esa revista que escribe de los Estados Unidos para los niños, para crearle confianza en la potencialidad que tiene el ser humano. Y sobre todo, en La Edad de Oro, Martí está con una idea importantísima, y vuelvo a citarlo: el hombre es el mismo en todas partes, y aparece y crece de la misma manera, y hace y piensa las mismas cosas, sin más diferencia que la de la tierra en que vive. Incluso ese es un texto que se llama Historia del hombre contada por sus casas. Y él dice que la misma inteligencia que tiene un esquimal para hacer un iglú con hielo allá en los polos es la que tiene un indio del Amazonas al construir una choza de palafitos, ¿no?, sobre el agua, o un griego para construir, ¿no?, una casa en piedra, o en todas partes. La inteligencia es igual. Y es importante porque esa es una época dominada por un positivismo bastante racista, social darwinista, al cual Martí incluso va a criticar, pero va a criticar tomando en cuenta también que en el positivismo hay algunos elementos de valor, como el culto a la ciencia. Y por eso, en esa amistad tan entrañable que tiene con el filósofo cubano Enrique José Varona, que es un positivista bien establecido, Martí reconoce que hay algunos elementos de valor en el discurso positivista, aunque se diferencia de ese hiperracionalismo positivista, porque si hay algo importante en el pensamiento de Martí, es la valoración de los sentimientos humanos, de la dimensión espiritual, de lo estético, de lo ético, ¿no es así? O sea, no de reducir el hombre, ¿no?, a una logomaquia. Ahora, lo más importante es que Martí tiene una visión muy realista del ser humano, pero algo había aprendido de Bolívar, esto que voy a citar. Él toma esta idea de Bolívar: los pueblos no están hechos de los hombres como debieran ser, sino de los hombres como son. Y las revoluciones no triunfan y los pueblos no se mejoran si aguardan a que la naturaleza humana cambie, sino que han de obrar conforme a la naturaleza humana y de batallar con los hombres como son o contra ellos. Y esta idea es importante porque Martí no considera que hay una naturaleza humana inalterable, no. Y por eso yo creo que, independientemente de que Martí no haya utilizado el término de condición humana, más su visión es de una condición contradictoria, perfectible, humanizable, y además está articulada con su concepto de cultura,
porque para Martí ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Por tanto, le atribuye a la cultura un papel esencial en la formación y en la educación, ¿no?, de las nuevas generaciones. Ahora, Martí es ante todo un luchador político, un luchador por la independencia, y no solamente de Cuba y Puerto Rico, porque lo dice, va a liberar no solamente 2 islas, sino impedir a tiempo, ¿no?, que se lance voraz sobre las Antillas, ese gigante de 7 leguas que, porque no la conoce, la desdeña. Él todo utiliza una metáfora muy grande para referirse, ¿no?, al naciente imperialismo norteamericano. Pero en toda su pensamiento político y educativo hay una idea central, y es que para luchar por los pueblos de América y para gobernar en América hay que conocer la historia de los incas, acá como él dice, ¿no? Y cito nuevamente: el gobierno de los hombres es la misión más alta del ser humano y solo debe fiarse a quien ame a los hombres y entienda su naturaleza. Por lo tanto, para él es deber del hombre levantar el hombre. Pero ese hombre para Martí es ante todo los pobres de la tierra. Eso que en una poesía declama, ¿no? Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace, ¿no?, más que el mar. Y por eso en todo el pensamiento martiano hay una visión de un humanismo práctico, de luchar por los pobres, de luchar por los humildes, por el negro esclavo, por el indio vilipendiado. Y por eso, que fue un gran intelectual, ante todo fue un patriota revolucionario, y ante todo tuvo conciencia de sí cuando ya en una carta, pocos días antes de caer en combate luchando por la independencia de Cuba, ¿no?, en 1895, le dice al amigo mexicano: yo ya no soy hombre sentado, nunca lo fui. Y aún por eso es que la obra de Martí ha tenido tanta trascendencia, y lo tuvo, tanta trascendencia, ¿no?, su pensamiento, no solamente su pensamiento político, sino su pensamiento pedagógico, su pensamiento jurídico, incluso porque Martí estudió también de Derecho, su pensamiento económico, o sea, diversas expresiones. Y por eso, como diría Gabriela Mistral, José Martí es una mina insondable, ¿no? Un hombre que apenas vivió 42 años y dejó 28 tomos, son las obras completas, ¿no?, de José Martí, ¿no? Y que además escribió en francés, en inglés, que publicó en los mejores periódicos de América Latina y de Estados Unidos, donde publicaba en inglés muchos de sus trabajos, y que incursionó en diversas esferas, ¿no?, del saber intelectual. Ahora, si algo caracteriza, y por la importancia que tiene para este ciclo de conferencias en homenaje a Paulo Freire, quien, como ustedes saben, decía que la educación no lo puede todo, pero sin la educación no se puede nada, pues yo creo que esa idea está permanente también en la tradición de la ilustración del pensamiento latino, humanista, latinoamericano, y en este caso, en José Martí está bastante, muy esclarecida. Y ahora voy a referirme, ¿no?, algunas de las ideas del trabajo de mi esposa, que insiste mucho en qué medida estas ideas educativas de José Martí tienen un raigambre común. ¿Cuál? Primero, una confianza extraordinaria en esa perfectibilidad del espíritu humano, ¿no? Cuando ella sí te dice: todos los pueblos tienen algo inmenso de majestuoso y de común, diría José Martí, más vasto que el cielo, más grande que la tierra, más luminoso que las estrellas, más ancho que el mar, el espíritu humano. O sea que Martí le da al espíritu humano una dimensión extraordinaria, y por eso algunos lo han clasificado de espiritualista. Bueno, ¿no? Por ejemplo, Jiménez Grullón allá hablaba de un espiritualismo práctico, ¿no?, para referirse a la idea de José Martí. Pero lo más importante no es tanto que lo encasillemos, sino que tomemos conciencia de que él considera ese espíritu perfectible, ese espíritu modificable, ¿no? Y por eso dirá, y cito de nuevo: solo las virtudes producen en los pueblos un bienestar constante y serio. O sea, esa eticidad,
que le viene de la tradición filosófica y pedagógica cubana, y sobre todo de José de la Luz y Caballero, aquel filósofo y pedagogo cubano que fue alumno de Hegel y que regresó a Cuba y creó una pequeña escuelita, ¿no? Donde se formaron 5 generales de la independencia y donde se formó el maestro de Martí, Rafael María Mendive, para que usted vea la importancia, ¿no?, que tienen los maestros. Y eso tiene una actualidad extraordinaria. No olviden que la plataforma programática del Partido Republicano de los Estados Unidos, llamado Documento de Santa Fe 2, lo pueden buscar en internet, apoyándose en Gramsci, incluso dice Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no puede tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí puede. O sea que la derecha norteamericana se ha dado cuenta de lo peligrosita que son, ¿no?, las universidades, lo intelectual, la vida, ¿no?, en el mundo intelectual, porque se forman, ¿no?, en la educación, se generan las ideas contestatarias, las ideas contrahegemónicas, las ideas que se oponen, ¿no?, a los poderes existentes. Y José Martí, imbuido en ese criterio, dice, y vuelvo a citar, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educado a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Pero fíjense, los sentimientos, importantísimos en el pensamiento de José Martí. Esa es una de las cosas que más le critica a él, no al positivismo, que no toma en cuenta los factores éticos, estéticos, volitivos, afectivos, hasta eróticos, ¿no?, en el ser humano. Y hay una idea de José Martí que la toma también de José de la Luz y Caballero, y es: instruir puede cualquiera, educar solamente aquel que sea un evangelio vivo. O sea que para Martí, instrucción y educación son cosas complementarias, pero muy diferentes, porque la educación para Martí tiene una dimensión de una mayor espiritualidad y de una sensibilidad mayor. Ahora, para el caso de los sistemas educativos en América Latina y en nuestros pueblos, Martí va a insistir mucho, incluso en la necesidad de que nuestros niños se eduquen en nuestros países. Él se opone, por ejemplo, a que se manden a otros países a los niños a estudiar, y mucho menos a Europa o a Norteamérica, porque esos niños no van a regresar con un conocimiento, porque además él partía que para gobernar América hay que conocerla bien. Y decía, con una frase de Sieyes o de Montesquieu, no se gobierna América. Y ahora cito, dice Martí, la historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe a los de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Pero eso no quiere decir, cuidado, de que Martí se opusiera a enseñar la cultura griega. Al contrario, en la Edad de Oro él le dedica texto a los filósofos griegos, a los pensadores griegos, a los pensadores latinos, europeos. No, Martí no se opuso al eurocentrismo con una postura latinoamérica centrista. Él tiene una visión muy universal, ¿no?, de la cultura, pero él dice, insértese, ¿no?, en el mundo de nuestra república, pero el tronco ese era el de nuestra república, el del conocimiento de nuestra historia, ¿no? Y por eso él insiste mucho en la necesidad de conocer nuestra historia y conocer y formar, ¿no?, a las nuevas generaciones en ese conocimiento de la sociedad, ¿no? Pero no limitar esa educación a la instrucción. Y por eso, cito, dice Martí, instrucción no es lo mismo que educación. Aquella, o sea, la instrucción se refiere al pensamiento y esta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay una buena educación sin instrucción. Las cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes. Fin de la cita. O sea que él plantea la necesidad de una integración entre instrucción y educación, pero sobre todo de los sentimientos, ¿no?, y de los sentimientos morales, ¿no? Y en otro momento dice, cito, el hombre tiene que saber de sí los medios de vida. La educación, pues no es más que esto, la habilitación de los hombres para obtener un desahogo y honradez
los medios de vida indispensables en el tiempo en que existen, sin rebajar por eso las aspiraciones delicadas, superiores y espirituales de la mejor parte del ser humano. O sea, como Martí parte de esa visión antropológica, ¿no? De que en cada uno de nosotros hay como un ángel y una bestia, ¿no? Y el ángel tiene que vencer a la bestia, porque es el cerebro cocodrilo, tal vez que diría este gran, ¿no? Neurólogo colombiano, Ginás, ¿no? Que está ahí y que da lugar a esas barbaridades que a veces nosotros no entendemos, que algunos seres humanos se comporten peor que algunos animales, ¿no? Entonces, por eso Martí insiste en que la educación y la cultura pueden ser un instrumento, necesariamente deben ser un instrumento, ¿no? De la perfectibilidad humana, ¿no? Por eso, vuelvo a decir, dice Martí, y cito, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? He aquí, pues, lo que han de llevar los maestros por los campos. No solo explicaciones agrícolas o instrumentos mecánicos, sino la ternura que hace tanta falta y tanto bien a los hombres. O sea, como ustedes ven, Martí está insistiendo en que no es suficiente una enseñanza técnica, una enseñanza simplemente, ¿no?, de instrumentos mecánicos o de simplemente de crear información. No, 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 no. Yo creo que en esto Martí también se adelanta un poco a lo que Albert Einstein luego diría, ¿no?, de que la ciencia no se cultiva solamente con información y con conocimiento, sino también con imaginación. Y la imaginación se desarrolla más en el arte y en la literatura, diría Einstein, ¿no es así? Y por eso Martí cultiva el arte, cultiva, ¿no?, la literatura, porque cree que es una forma de enriquecer, ¿no es así?, la condición humana. En otro momento, dice Martí, cito, hay un sistema de educación que consiste en convertir a los hombres en mulos, en ovejas, en deshombrarlos, en vez de ahombrarlos más. Para una buena educación, ni en corceles siquiera, en cebras ha de convertirlos. Más vale un rebelde que un manso. Un río vale más que un lago muerto. Aquí hay una idea importantísima. No olviden que Martí vive en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ha tomado fuerza, ¿no?, la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no?, así, de que el hombre es un producto de la evolución, ¿no?, de las especies. Pero esto no quiere decir que el hombre ha llegado ya al sumum perfecto de la evolución humana, no, sino que el ser humano es perfectible, educable, ¿no es así? Y por eso es que Martí, en primer lugar, es un crítico de los sistemas educativos de orientación escolástica que se limitaban, ¿no?, a la enseñanza mimética, al magister dicti, al principio autoritatis. Y claro, bueno, eso no es muy novedoso, porque había muchos otros pedagogos y muchos otros ilustrados latinoamericanos que habían criticado esa forma escolástica ya desde fines del siglo XVIII en América Latina, ¿no? Pero lo que es importante en Martí es esta idea que ahora voy a citar. Cito, educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente. Hasta el día en que vive es ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Ese es el concepto que nos da Martí de la educación. O sea, la educación debe ser, primero, tratar de que cada hombre resuma en su pensamiento todas las culturas anteriores, el pensamiento y la praxis en todos los planos de las generaciones, ¿no?, anteriores. ¿Pero para qué? Para prepararlo, ¿no?, para la vida. Y para eso es que Martí se opone al autoritarismo, a cualquier tipo de enseñanza dogmática, ¿no? Y dirá en 1875, la educación del temor estorbará en los hijos la educación del cariño y el deber. De los sistemas opresores no nacen más que hipócritas o déspotas, violentando las fuerzas nobles en el ánimo de los niños. No se forman hijos fuertes para las conmociones y grandeza de la patria.
debe cultivarse en la infancia, preferentemente los sentimientos de la independencia y de la dignidad. La palabra dignidad es esencial en el pensamiento de José Martí. Y por eso va a decir, yo quiero que la primera ley de nuestra república sea el culto a la dignidad plena del hombre. Y eso es el lema que está en la Constitución de Cuba, que permanentemente la dignidad de tener acceso a la educación, de tener acceso a la salud, de tener acceso a las condiciones dignas de vida. Eso está permanente en el pensamiento y en la praxis del proceso revolucionario actual cubano. Y está imbuido de ese pensamiento en esencia de José Martí. Martí admiró mucho a todos aquellos maestros de su tiempo que habían dedicado su vida a cultivar, informar las nuevas generaciones. Incluso así se refiere a Tomás Estrada Palma, que independientemente de su vida política posterior, que fue el primer presidente de la República, una república mediatizada por la intervención norteamericana en la guerra cubano-española de 1898, que terminó que Cuba quedara siendo una neocolonia, ¿no?, de Estados Unidos, igual que Puerto Rico, las Filipinas, o hasta Isla Juan por allá. O sea, era la guerra típica imperialista ya desde hacía mucho tiempo, ¿no? Cuba y Puerto Rico y las Antillas y toda América estaba en los ojos, ¿no?, de los gobernantes norteamericanos. Por eso, cuando el precursor de la independencia de América, el venezolano Francisco de Miranda, habló con Thomas Jefferson para que le apoyara en la lucha contra el colonialismo español, con una honestidad extraordinaria, le dijo, no, nosotros no intervendremos en la América hispana hasta que no satisfaga los intereses, ¿no?, de Estados Unidos de América. Y luego la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto y toda la praxis política de los primeros gobernantes, ¿no?, norteamericanos, bueno, le demostraron incluso a Bolívar, como dijo él, que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de miseria, ¿no?, a los pueblos de América del Sur en nombre de la libertad. O sea que ya los precursores de la independencia de América a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya se dan cuenta del papel de los Estados Unidos, que no le interesaba tanto la independencia, sino que cayera América para los americanos, como lo que llamaba la doctrina Monroe, que hoy en día se revitaliza con las teorías de algunos políticos como Bolton y otros por así, ¿no? Ahora, exaltando esa labor pedagógica de maestros como Tomás Estrada Palma, dirá Martí, aquel hombre a quien aman tiernamente los alumnos que le ven de cerca la virtud, aquel vigía que a todas horas sabe dónde está y lo que hace cada alumno suyo y les mata los vicios con la mano suave o enérgica que sea menester, aquel maestro que enseña en conjunto, relacionando unas cosas con otras y saca de cada voz todos los orígenes, empleos y derivaciones y de cada tema su lección humana. O sea, Martí admira mucho la praxis pedagógica, la labor didáctica de aquellos maestros, porque para él maestro es la palabra superior, ¿no? La palabra, y por eso decía, me hice maestro, que es hacerme creador, porque para él maestro era el que creaba una nueva generación. Y yo creo que en Martí está muy clara también el principio que lo mismo planteó Sócrates que Confucio. ¿Cuál es el mejor maestro? El que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. Esa es la idea principal de la praxis pedagógica y educativa, ¿no?, de José Martí. Y esa razón es la que hace que Martí se oponga a cualquier tipo de principios universalistas abstractos en la educación, que no tomen en cuenta las particularidades socioeconómicas específicas de los países, ¿no?, de América Latina. Y por eso toma con pinzas las pedagogías, ¿no?, que vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿no?, que estaban naciendo, esas educaciones pragmáticas, ¿no?, que Peirce, James, Dewey después nos van a inculcar, ¿no? Y bueno, yo creo que Martí hoy tendría muchas dudas respecto a esas nuevas tecnologías educativas, no porque se opongan a ellas,
No, sino porque nos tratan de robotizar, ¿no? Al punto que Alvin Toffler ya ha llegado a decir que no hacen falta los maestros, que un estudiante con una buena computadora ya se puede autoeducar, ¿no? Con un sistema, un software. Hasta ese punto nos están llevando, ¿no? Las llamadas nuevas tecnologías educativas, o sea que no hacen falta ni los maestros, ¿no? Sin embargo, Martí dice que eso es imposible, ¿no? Porque para formar las nuevas generaciones y para que los pueblos se puedan gobernar con sus propios hijos, esos hijos tienen que formarse en América. Pero esos hijos no pueden avergonzarse de su madre negra, de su madre chola, de su madre india. Y por eso Martí le rinde culto al mestizaje del cual todos somos un producto, ¿no? En nuestra América. Y dice, y vuelvo a citar, el buen gobernante en América no es como el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos están hechos su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo, aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en un pueblo que fecunda en su trabajo y defiende con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de nacer del país, la forma de gobierno ha de venirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Fin de la cita. Yo recuerdo que cuando Otto Morales Benítez, el destacado intelectual colombiano, presentó la primera edición de este libro mío en el convenio Andrés Bello en el 2003, hacía referencia a esta idea y decía, es que mandamos a algunos hijos a estudiar a Norteamérica o Europa y vienen a traernos algunas ideas que nos tratan de implantar como el neoliberalismo, ¿no? Y miren las consecuencias, y eso que estábamos empezando prácticamente, ¿no? En esa época, ¿no? Ahora, José Martí planteaba que era imprescindible desarrollar una educación integral, en la cual el niño aprendiera muchos elementos de la producción agrícola, industrial, de los servicios, ¿no? Y sobre todo, él decía, en cada escuela debe haber junto a la pluma un asadón, fíjese, ¿no? Y decía, y cito, las revoluciones son estériles cuando no se firman con la pluma en las escuelas y el arado en los campos. Fin de la cita. Y en 1884, en otra ocasión, decía, y vuelvo a citar, en los pueblos que han de vivir en la agricultura, los gobiernos tienen el deber de enseñar preferentemente el cultivo de los campos. Se está cometiendo en el sistema de educación en la América Latina un error gravísimo. En pueblos que viven casi por completo de los productos del campo, se educa exclusivamente a los hombres para la vida urbana y no se prepara para la vida campesina. Y como la vida urbana solo existe a expensa y por virtud de la campestre y de traficar en sus productos, resulta que con el actual sistema de educación se está creando un gran ejército de desocupados y de desesperados. Se está poniendo una cabeza de gigante en un cuerpo de hormiga. Y cada día con la educación puramente literaria que se viene dando a nuestros países se añade a la cabeza y se quita el cuerpo. Fin de la cita. Esto lo dijo José Martí en 1884. Yo no sé si ustedes creen que tiene esto vigencia para la actualidad o no. Para mí sí, ¿no? Porque para Martí es importantísimo la formación de los niños, y lo dice claramente, dentro del país. Es un peligro, y cito, educar a los niños fuera de su patria, pues es en esta donde adquieren los conocimientos necesarios para ensanchar su país naciente. Es grande el peligro porque no se ha de criar naranjos para plantarlos en Noruega, ni manzanos para que den frutos en el Ecuador, sino que el árbol deportado se le ha de conservar el jugo nativo para que a la vuelta a su rincón pueda echar raíces. Es decir, Martí quiere una formación y por eso insiste mucho en la formación, en los valores patrióticos, insiste mucho en que se ha de conocer la historia de nuestro pueblo. Alguien dijo por ahí que el pueblo que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Hegel decía que unas veces como tragedia, otras como comedia. Bueno, lo cierto es que es triste cuando un pueblo, ¿no?, se le trata de desmemoriar, ¿no? Y por eso, dice Martí, y vuelvo a citar,
A los niños debía enseñárseles a leer en esta frase: la agricultura es la única fuente constante, cierta y eternamente pura, ¿no?, de riqueza. En todo este pensamiento de Martí hay una idea de crear una escuela nueva. Y con esto cito también cuando él dice: el mundo nuevo requiere de la escuela nueva. Es necesario sustituir el espíritu literario de la educación. El espíritu científico debe ajustarse a un programa nuevo de educación que empiece en la escuela de primeras letras y acabe en una universidad brillante, útil, en acuerdo con los tiempos, estados y aspiraciones de los países en que se enseña. Una universidad que sea para los hombres de ahora, aquella alma madre en que tiempos de Dantes y Virgilios preparaba a los estudiantes a las artes de las letras, debates de teología y argucias legales que daban entonces a hombres por no saber aún de cosas mejores, de prosperidad y empleo. Y en esa labor Martí destaca mucho también el papel de la mujer en la formación de las nuevas generaciones. Martí le dedicó muchas ideas valiosas y decía, cito: no puede patria dejar de advertir que las campañas de los pueblos son solo débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, tímida y quieta de su natal, anima y aplaude. Cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Estas son, así a grosso modo, algunas de las ideas más importantes en el plano ideológico, político, filosófico, ¿no?, de José Martí. Ahora, yo quisiera concluir con una idea que a mí, desde que comencé a estudiar el pensamiento de José Martí, siendo un adolescente en Cuba, en los círculos juveniles de estudios martianos, porque en Cuba ahora el pensamiento de José Martí se estudia desde la infancia, en cada escuela hay un busto de Martí, y es difícil encontrar un niño que no conozca de memoria, ¿no?, los versos sencillos de José Martí y muchas frases importantes del pensamiento, ¿no?, martiano. Pero hay algunas que calan un poquito más que otras y dejan una determinada impronta. Cuando ya yo comencé a pasar de la adolescencia, ¿no?, a la juventud y empecé a profundizar un poco en el pensamiento de Martí. Bueno, primero incluso cuando me propusieron escribir sobre las ideas filosóficas de José Martí, en mi primer libro que se publicó en Cuba en el año 86, por allá, yo me negué a escribir sobre las ideas de José Martí porque era un ignorante. Este es mi primer libro, ¿no?, Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano, que es casi un fósil, ¿no?, ustedes ven, del año 86. Ahí yo no escribí nada sobre José Martí porque me sentía incapaz de hablar de José Martí. Y en esto aprendí también del gran poeta cubano Lezama Lima. José Lezama Lima una vez se negó a hablar de José Martí porque decía, es que José Martí no es simplemente un poeta, es algo más que un poeta. Todo lo que escribía en prosa era el protoplasma de la prosa al verso. Y eso lo vemos en sus cartas, lo vemos no solamente en poemas. Y por eso voy a concluir con una frase que me ha marcado durante toda mi vida intelectual y que como cubano y como latinoamericano y como aspirante al Weltbürger ese que hablaba Kant, ese ciudadano del mundo, ha imbuido toda mi praxis pedagógica y mi actividad filosófica. En una carta que le escribe a un amigo mexicano días antes de caer en combate, miren lo que le escribe Martí y digan ustedes si esto es verso, es prosa o es el protoplasma de la prosa al verso. Nada hay del hombre en sí que no haya puesto en él su pueblo. En vano concede la naturaleza cualidades privilegiadas de inteligencia a alguno de sus hijos, si se hacen carne, sangre y voz de su pueblo. Si no, serán polvo, azote y escarnio. Pero si van con él, con su pueblo, y le sirven de brazo y de voz por él, por su pueblo, se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Muchas gracias.